Un cordial saludo, queridos hermanos. Es un placer saludarles en esta ocasión y tener de Dios la bendición de contar con la vida y también con el tiempo para estudiar una lección más de la escuela sabática. Hoy estará con vosotros vuestro servidor Luis Argueta y también estará con vosotros el pastor Enrique Ramos. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, hermano Luis, por esta invitación. Para mí sigue siendo un privilegio cada invitación y poder colaborar en este programa del estudio de la escuela sabática. Tendremos una oración para pedir la bendición a Dios y que sea Él quien nos dirija en el estudio que vamos a tener. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, engrandecido y glorificado sea tu nombre. Queremos, Señor, agradecerte en primer lugar por la vida. Queremos darte las gracias también por la bendición de contar con tiempo para estudiar tu palabra a través de la lección. Oramos para que nos ayudes a entender lo que vamos a estudiar, que sea de edificación en nuestras vidas y que cada acontecimiento que vemos en los ejemplos de las historias que estamos estudiando a través de la lección puedan ser ejemplos que nos motiven a hacer lo bueno y a evitar lo malo. Danos tu gracia, danos tu perdón y sobre todo, Señor, danos la oportunidad de ganar la vida eterna. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, tenemos una lección muy importante que vamos a estar estudiando en esta ocasión. Hoy seguimos la secuencia de los temas sobre los profetas menores. Tenemos la parte, podría ser, hermano Enrique, la parte 2 del libro de Amós que vamos a estar estudiando en esta ocasión bajo una interrogante. Todos los títulos han sido interrogantes que se responden a través de lo que los libros de los profetas menores nos enseñan. Hoy estudiaremos la pregunta: ¿hay aún alguno contigo? Esa pregunta está basada en el libro de Amós, capítulo 6, versículo número 10. Y quiero leer la introducción para poder tener una base general de lo que vamos a estudiar en esta oportunidad. La introducción está basada en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo número 33, y también en el libro Conflicto y Valor, la página 370. Dice de la siguiente manera: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta promesa nunca fallará. No podemos gozar el favor de Dios a menos que cumplamos las condiciones que requiere para conceder su favor. Al hacerlo así, nos vendrá esa paz, esa satisfacción y esa sabiduría que el mundo no puede dar ni quitar. La humildad de la mente y el corazón agradecido nos elevarán sobre pruebas insignificantes y reales dificultades. Ya tenemos, hermanos, la base general de lo que vamos a estudiar. En pocas palabras, de acuerdo a la introducción, es el pesar entre lo bueno y lo malo y saber elegir o saber escoger entre lo que es bueno y también desechar lo que es malo. Eso es lo que vamos a ver en puntos generales en esta lección. Pregunta número 1, Pastor Enrique. ¿Qué consejo de importancia esencial dio Dios a su pueblo y por qué? Muy bien, muchas gracias, hermano Luis. Encontramos en la declaración del profeta Amós, él declaraba al pueblo la invitación que hace el Señor. Conocemos nosotros, hermano Luis, ya desde la lección anterior, ¿verdad? Se viene estudiando del llamado que Dios hacía a través de Amós por el estado espiritual, ¿verdad?, de Israel. Dios mandaba mensajes a través de este profeta. Y él le dice, ¿verdad?, en el capítulo 5, versículo 4 y el versículo 5 dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Y sigue la invitación: buscad a Jehová y vivid. Qué interesante, hermano Luis, pensar en que a pesar de que estas ciudades que menciona aquí eran ciudades que pertenecían al pueblo de Dios, pero cuando el Señor, ¿verdad?, dice a través del profeta que no vayan a buscarlo a Betel ni en Gilgal, era porque en estas ciudades, hermano, ya había mucha idolatría. Habían formado sus altares, el pueblo estaba completamente pervertido, y cuando alguien quería buscar, ¿verdad?, a Dios, no podía hacerlo en ese lugar. Por eso Dios le dice: no vayan a Gilgal ni a Betel, porque son lugares que van a ser también destruidos. Así que el consejo, ¿verdad?, de importancia esencial es que busquen a Jehová. No buscar a dioses falsos que se veían el pueblo pervertido adorando imágenes, ¿verdad?, de Baal y de Acera en estas ciudades, sino que buscaran de corazón
al verdadero Dios, ¿verdad? Al creador del cielo, ¿verdad? Y de la tierra. Ahora, ¿por qué? Porque Dios, ¿verdad? Es un Dios todopoderoso y solo Él puede salvar. Dice la misma cita bíblica que tenemos estudiando del libro de Amós 5, que hay que buscar a aquel, ¿verdad? Que hizo, dice, el Orión, aquel, ¿verdad? Que hace, ¿verdad? Dice, que vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como de noche, al que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Es interesante tomar en cuenta, ¿verdad? De que como Dios, con su poder, ¿verdad? Con la evidencia de su poder que encontramos también a través de la naturaleza, Dios muestra que es el único Dios poderoso que nos puede salvar. Pero a pesar de eso, el pueblo no hacía caso, ¿verdad? A los llamados de Dios. Siempre, ¿verdad? Había momentos cuando Dios levantaba personas para que exhortaran al pueblo. Habían reyes o líderes que hacían reformas, pero siempre había otro descendiente que desviaba al pueblo a la idolatría. Ahora, debo de pensar también para nuestra época, hermano Luis, ¿verdad? Porque estas historias de los profetas menores también nos dan una enseñanza a nosotros. Ahora, nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es la invitación también para nosotros? De que busquemos, ¿verdad? Completamente a Jehová. Nosotros podemos ver las señales. Podemos analizar, ¿verdad? Cómo la naturaleza, con los desastres, ¿verdad? Naturales, terremotos, ¿verdad? Sequías que hay también en estos días. Dios nos sigue invitando, nos sigue llamando. Y dice una parte de la nota, ¿verdad? Ya como una pregunta para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, este no es un tiempo para dedicarlo a las cosas frívolas o a la satisfacción egoísta. Si los tiempos en que vivimos no logran impresionar de veras nuestra mente, ¿qué otras cosas podrían realizar un impacto en nosotros? Pensemos, hermanos, Dios, así como invitaba al pueblo de Israel a través del profeta Amós, Amós creemos que tuvo su trabajo, ¿verdad? Como profeta, anunciando al pueblo. Muchos años estuvo trabajando para el pueblo de Israel, Sí. aunque él era de Judá, pero Dios lo mandaba a Israel a predicar y Israel fue destruido en el año 722 por Asiria. Así que tuvo muchas advertencias. Pero ahora también nosotros, la nota nos hace una aclaración para nosotros. Si también nosotros, dice, no podemos, no logran impresionar nuestra mente todo lo que acontece, ¿qué más pudiera hacer Dios, hermano? Preguntémonos, ¿qué más puede hacer Dios para impresionar nuestra mente? Y aceptemos el llamado de buscarlo a Él como Dios Todopoderoso. Muy bien. Tenemos entonces la conclusión de esta pregunta. ¿Qué consejo de importancia esencial dio Dios a su pueblo? El consejo era que lo buscaran para tener vida. ¿Y por qué? Ahí tenemos la lista. En primer lugar, porque Dios es todopoderoso y recompensará al ser humano. Número 2, porque ya no hay tiempo para desperdiciarlo en cosas frívolas. Y número 3, para evitar la destrucción. Pasamos a la pregunta número 2. La pregunta 2 dice, ¿qué otro mandato vital le dio Dios? ¿Y en beneficio de quién? Ya Dios, Pastor Enrique había aconsejado, ya él no nos explicaba lo que Dios había aconsejado. Busquen a Jehová y vivirán, van a tener vida. Ahora pareciera que enfoca siempre a buscar, solo que ahora puntualiza el que hay que buscar y el que hay que evitar. Por eso dice que fue un mandato vital, o sea, de vida o muerte. Sí. Dice Amós capítulo 5, versículo 14, buscad lo bueno y no lo malo. Allí encontramos ya de parte directo el mandato vital que Dios ha dado. Pero el verso sigue diciendo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís, aborreced el mal y amad el bien, y establecer la justicia en juicio. Ahí tenemos ese mandato que Dios ha dejado, siempre recordando, hermanos, que lo que estamos leyendo de este profeta tenía una aplicación para su tiempo, pero también tiene una aplicación para nuestro tiempo. Al pueblo se le estaba advirtiendo las calamidades que iban a venir. En la primera parte, Pastor Enrique, que vimos en la lección pasada, estudiábamos que Dios les envió mensajes a diferentes naciones. Ahí hablaba de lo que les iba a pasar a cada una de ellas, hablaba de Tiro, hablaba de Israel, hablaba de varias ciudades y la consecuencia que iban a tener las malas acciones que ellos hacían. Hablaba, también enfocaba bastante la ciudad de Edom, cómo iba a tener que sufrir. Y ahora específicamente esta parte está hablando sobre el pueblo, directamente el pueblo de Dios. Por eso se les aclaraba
de manera muy puntual, buscar lo bueno y no lo malo para que viváis. O sea, Dios les estaba diciendo, ¿quieren vivir? ¿Quieren que les vaya bien? Hagan esto. Busquen lo bueno y no lo malo. Y aquí se lo repitió. Yo pienso, Pastor Enrique, que cuando uno repite algo es como para que se quede bien grabado en la mente. Y Dios se los estaba repitiendo. Le dijo, buscad a Jehová. Ahora les dice, busquen lo bueno y no lo malo. Le repiten el versículo 15, aborrecer lo malo y amad el bien. Y luego les vuelve a repetir, establecer justicia en juicio. O sea, les estaba aclarando, tienen que ser buenos, tienen que cambiar. Hasta ese momento ya se nos aclaró en la pregunta anterior que el pueblo, lamentablemente, Dios lo llamaba y lo llamaban, y el pueblo pareciera, Pastor Enrique, como un consejo al aire. Ellos lo escuchaban, sí lo recibían, este profeta se los daba a conocer, pero lamentablemente en ellos no causaba el efecto que debía causar. Ahora, ¿en beneficio de quién se dio ese mensaje? El versículo dice, quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Eso dice el verso. En la nota de Dios nos cuida, la página 354, habla de que se efectuaba un gran movimiento. Nosotros entendemos, Pastor Enrique, que este remanente del cual habla el versículo y ese gran movimiento, en el párrafo completo habla ya movimiento de reforma específicamente, habla de un movimiento en el que se cambian ideas, se cambian prácticas, en el que se hacen renovaciones en la vida. Ese movimiento no lo genera un gran grupo de personas, sino un pequeño remanente, que es decir, ese pequeño remanente del cual habla la Biblia y ese movimiento del cual nos habla la nota especifica a aquel grupo de personas que toman la decisión de ser fieles. Si han fallado, de mejorar. Y si han sido fieles, de mantenerse en la fidelidad a Dios. Así que este mensaje, busquen lo bueno y no lo malo, es en beneficio del remanente. ¿Por qué en beneficio del remanente? El mensaje, Pastor Enrique, era para todos, pero no iba a beneficiar a todos, sino solo al que lo obedeciera, solo al que lo siguiera. Es como que yo diga, hagan esto y les va a ir bien. Hay un grupo que recibe el mensaje, pero no quiere hacer eso, no le va a ir bien. Así era este mensaje. El beneficio iba a ser justamente para aquel que lo obedeciera, para aquel que lo siguiera. Pastor. Sí, hermano Luis, eso es interesante, ¿verdad? Saber clasificar, porque Dios sigue pidiendo, ¿verdad? Y hasta Él suplica que lo busquemos. Sí. Porque Él no quiere la destrucción, ¿verdad? De nadie, sino que Él llama, ¿verdad? Y busca la manera de atraer nuestra atención, pero dice, busca lo bueno. Hay que clasificar qué es bueno. Ajá. Ahora, buscando lo bueno, también dice parte, ¿verdad? De esta nota, en las últimas líneas, dice, ¿verdad? Que el tiempo en que vivimos exige que se haga brillar la luz y se pongan las manos a la obra. Así que tenemos que también poner de nuestra parte, porque Dios nos invita y nosotros tenemos que buscar lo bueno. ¿Y cómo lo vamos a buscar? Demostrándolo, ¿verdad? Que la luz que conocemos tiene que brillar, ser luz para las demás personas y poniendo las manos en la obra, ¿verdad? También de invitar a otros para que busquen las cosas buenas. Sí, y por eso en esta parte no dice, ahí les va lo bueno, sino dice, búsquenlo. O sea, es una parte que el ser humano tiene que hacer. Exacto. O tiene que desarrollar para lograr el objetivo que es agradar justamente a Dios. Así que concluimos. ¿Qué otro mandato vital le dio Dios? El mandato fue buscar lo bueno y no lo malo, aborrecer el mal y amar el bien. ¿Y en beneficio de quién? En beneficio del remanente fiel. Pregunta 3, Pastor Enrique. ¿Con qué propósito midió Dios al pueblo en aquel entonces? ¿Y cómo se aplica al mundo y a su iglesia hoy? Muy bien, qué interesante declaración la que encontramos en el libro de Amós, hoy el capítulo 7. En el capítulo 7 dice, he aquí el Señor estaba sobre un muro, echó, dice, o plomo en su mano con una plomada, dice, de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Dije, una plomada, ¿verdad?, de albañil. Y el Señor me dijo, he aquí, yo pongo, dice, una plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel y no lo toleraré más. Así que es interesante, hermano Luis, pensar cuando un albañil, ¿verdad?, está haciendo una pared y lógicamente cuando quizás mira que ya no está a nivel, le pone la plomada. O antes de seguir edificando va comprobando si el nivel es correcto y pone una plomada. ¿Para qué sirve la plomada, verdad? Para alinear. Para eso sirve la plomada. Para que la pared que está edificando
no esté inclinada ni para un lado ni para el otro. La plomada sirve para alinear y que esté todo de una manera recta, ¿verdad? O correcta la edificación. Así que Dios mide también a su pueblo con una plomada, en el sentido figurado de que Él está haciendo un examen, ¿verdad? En la conducta, en el proceder de cada uno de nosotros. Ese es el propósito, ¿verdad? Para analizar cómo está nuestra vida. Porque la invitación, buscar lo bueno. Podemos pensar nosotros, sí, nosotros somos de los que buscamos lo bueno. Pero Dios nos pone una plomada para medir nuestro carácter, si ha sido edificado de la manera correcta. Porque eso se aplicaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía conocimiento de Dios. Y Dios les mandaba profetas tras profetas. Pero su vida y su conducta no eran la adecuada conforme a la luz que habían recibido. Dios mandaba, ¿verdad?, profetas para que le enseñara el camino a seguir, pero el pueblo siempre se pervirtió tras dioses falsos. Ahora, como dice la tu pregunta, ¿verdad?, ¿cómo se aplica al mundo y a su iglesia hoy? Pues de la misma manera, Dios sigue midiendo el carácter. De los que decimos ser hijos de Dios, Él nos sigue midiendo el carácter. Nos pone la plomada también de albañil, dando a entender que Él está pendiente, ¿verdad?, de nuestra vida. Él conoce nuestras obras. Y hablando de un juicio, sabemos, hermano Luis, ¿verdad?, que Dios tiene un registro en el cielo de cada uno de nosotros. Y en el registro está pues todo, no porque Dios necesite libros, sino para comprobar a los que van a ser salvos, por qué no se salvó a alguien. Ahí van a estar los libros de las oportunidades, las ocasiones, los llamados que Dios hizo. Y ahí se va a comprobar que Dios pues es un Dios justo. Así que hasta el día de hoy, Dios sigue, ¿verdad?, midiendo a aquel que dice que busca lo bueno. Él sigue analizando, comprobando si nuestra vida espiritual es la correcta para un día poderlo ver para una vida eterna. Así que podemos ver que el reino del norte, al que estamos analizando ahorita de manera especial, nunca dio la talla de lo que Dios quería, ¿verdad?, que surgiera en el pueblo de Israel. Por eso que el pueblo al final fue llevado, ¿verdad?, cautivo. Así es. Y la parte que me llama la atención, hermano Enrique, es en relación a la parte que corresponde justo para hoy. Por eso, cuando la pregunta nos especifica cómo se aplica para el mundo actual, aplicándolo a la humanidad en general, la primera parte del versículo decía que ese muro había sido hecho a plomo. O sea, pero cuando se mide ya no estaba a plomo. Es decir, que el mismo muro fue cambiando. Y así ha sido con la humanidad. Eclesiastés nos dice la Biblia, solo esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, perfecto. Pero fue el hombre el que se pervirtió en sus propios caminos. Así que tenemos la conclusión. ¿Con qué propósito midió Dios al pueblo en aquel entonces? Con el propósito de examinar su conducta y para probarlo. Y también el versículo mencionaba como una sentencia de que al no dar la medida no sería tolerada más su pecado. ¿Y cómo se aplica al mundo y a su iglesia hoy? Se aplica de la misma manera, ya que Dios prueba a su pueblo y de eso depende la recompensa. Pregunta número 4. ¿Qué acontecimientos aterradores fueron señales de las calamidades venideras, especialmente al fin de los tiempos? En el libro de Amós tiene algunas aplicaciones, hermanos, yo les mencioné para ese tiempo, pero también tiene algunas aplicaciones proféticas. De hecho, hermano Enrique, hay varios puntos del libro de Amós que apuntan justamente a la etapa final de la historia de la humanidad. En esta parte de la pregunta número 4 nos va a especificar algunas de ellas. Quiero leer con lo que nos dice Amós capítulo 8, versículo número 9 en adelante. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza. Y la volveré como el llanto de unigénito y su postrimería como día amargo. Aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo, las doncellas hermosas y las jóvenes desmayarán de sed. Bueno, tenemos ya la descripción de los acontecimientos.
Aquí nos puntualiza algunos acontecimientos específicos. En primer lugar, hermano, nos habla de que el sol se pondría, se ocultaría, se oscurecería a pleno mediodía. Cuando hablamos del sol, hermano Enrique, hablamos de acontecimientos que van basados a la naturaleza. O sea, en esta parte enfoca el versículo todos aquellos desastres naturales, aquellas conmociones que la naturaleza va a tener, cosas no normales, no naturales. El hecho de que el sol se oculte a mediodía, hermano Enrique, no es algo normal. En Génesis 1 dice que Dios hizo el sol para señalar el día y la luna de noche. O sea, cuando eso se altera, es algo que no va de acuerdo al orden de la naturaleza. Y aquí el versículo nos especifica ese acontecimiento específico para darnos a conocer cómo la naturaleza misma al final de los tiempos sería trastornada. Hoy, hermano Enrique, vemos todas estas señales, cómo la naturaleza está trastornada. Hay cosas que inclusive nunca se habían visto. Hoy se están viendo en la naturaleza, cosas que deberían alarmarnos, pero al mismo tiempo motivarnos a hacer una preparación con Dios. Aparte de eso, habla de un sufrimiento. En esta parte de Amós dice, cambiaré vuestra fiesta en lloro. En la profecía dada años más tarde de esta parte que fue escrita, decía, y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción. O sea, cuando la humanidad crea que todo está bien, que hay felicidad, que todo es fiesta, que todo es libertad. Y hoy es lo que la humanidad vive, Pastor Enrique. Todo libertad, todo placer, todo, qué alegría, que disfrutar la vida, que la vida es una, y se presenta la vida, hermano, como algo que hay que disfrutar. Esa alegría es una alegría pasajera y como una de las señales que menciona acá es el cambio de la alegría, de lo que el ser humano hoy disfruta, a un lloro, a un lamento, a un sufrimiento. También nos puntualiza en tercera parte cómo habría escasez de un alimento, pero de un alimento específico, del alimento espiritual de la palabra de Dios. Por eso se nos mencionaba el punto de que se enviaría hambre a la tierra, pero se especificaba no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Es, hermano Enrique, quizás parece contradictorio que en el tiempo en el que hay mayor luz, la gente vive en mayor ignorancia. Porque hoy todo el mundo asegura una religión, una creencia, tener un conocimiento, creer en la Biblia, aceptar lo que la Biblia dice, pero vemos una etapa en la que el ser humano está en una ignorancia grande. Y esa ignorancia que se va manteniendo ahora, aunque se tiene la oportunidad de conocer, irá creciendo, pero lo más triste, hermano Enrique, es que la profecía demarca que llegará un momento en el que el ser humano sí va a querer de verdad el mensaje, sí va a querer recibir la verdadera enseñanza y ya no va a haber oportunidad. Habrá una búsqueda y no lo hará. Y en última parte se dice, en aquel tiempo las doncellas hermosas y las jóvenes desmayarán de sed. Yo aquí entiendo, hermano Enrique, que cuando dice las doncellas hermosas, las jóvenes desmayarán de sed, hace un abarque a todas las religiones. Una mujer representa una iglesia y cuando habla de doncellas, habla de jóvenes, habla de todas aquellas iglesias que van a ser abarcadas por estas calamidades. El hecho de profesar una religión, hermano Enrique, no indica que estas cosas no van a ocurrir. Van a ocurrir ciertamente y van a afectar a aquel ser humano que no sea fiel. ¿Un comentario? Sí, hermano Luis, es interesante ver de que la pregunta nos lleva hasta el final de los tiempos. Exacto. Y al final de los tiempos comprendemos de lo que Jesús mencionó con respecto a al cumplimiento, ¿verdad? De las señales del sol, ¿verdad? El sol, la luna, las estrellas. las estrellas. Nos damos cuenta que el tiempo, desde que se cumplieron estas señales hasta nuestro tiempo, pues se ha alargado, como dice la nota. La nota de esta pregunta, ¿verdad? Dice, el Señor nos ha concedido misericordiosamente un momento de tregua. O sea que, en otras palabras, esa tregua es la gracia. La gracia de Dios que se sigue extendiendo. A pesar de que el pecado avanza, pero la gracia de Dios también se extiende. Pero llegará el momento en que la gracia va a terminar. Sí. ¿Cuándo va a terminar? Cuando se complete el número de los que han de ser salvos. El Señor sale del lugar santísimo y expresa las palabras consumado es. Entonces, hermano Luis, yo también comprendo, ¿verdad? Que ya en ese momento, pues ya no va a haber predicación porque el número está completo de los que van a ser salvos.
Y ahí es cuando te dice Amós, ¿verdad? Que va a haber, dice, hambre y sed, pero de oír palabra de Dios. Sí. Y ya va a ser demasiado tarde. Es interesante, ¿verdad? Tomar en cuenta de que Dios, hermanos, son acontecimientos aterradores, ¿verdad? O señales que nosotros ya están escritos en su palabra que nos debería de motivar a seguir adelante. Dice, ¿verdad? También la nota de que cada día alguien puede haber hecho una decisión Sí. que determinará su destino futuro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? También colaborar, hacerla nosotros también de la manera correcta, entregando nuestra vida a Dios, aprovechando que ahorita todavía está ese momento de tregua, o sea, la gracia de Dios que se ha extendido, y también colaborar para que otros puedan conocer, ¿verdad?, la luz de este evangelio. Y es que las señales deberían servir para eso, hermano Enrique, para darnos a entender el tiempo en el que vivimos y también para motivarnos, como decía la nota, a tomar la decisión que va a determinar nuestro futuro. O sea, la parte de Dios es una, pero la decisión es nuestra parte en la que nosotros debemos hacer y el esfuerzo constante. Ya la parte que para nosotros se torna imposible, entonces es esa la parte que Dios toma en su control y que hace posible. Así que ahí están los acontecimientos. Concluimos. ¿Qué acontecimientos aterradores fueron señales de las calamidades venideras, especialmente al final de los tiempos? Los acontecimientos son los desastres naturales, el sufrimiento y también la escasez de la palabra de Dios que habrá cuando la gracia termine. Pregunta número 5, Pastor Enrique. ¿Por qué los juicios de Dios son ineludibles? Muy bien, hermano Luis, esta palabra también quiere decir sin poderlos evitar, ¿verdad? Que son una realidad que va a suceder. En la época del profeta Amós había idolatría. Por eso dice la cita bíblica, ¿verdad? Él expresa esta experiencia, ¿verdad? Que dice, vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, derriba el capitel y estremezcanse, dice, a las puertas y haz los pedazos sobre las cabezas de todos y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya, ni quien escape. Bueno, y sigue la declaración, ¿verdad? De los acontecimientos que iban a estar sucediendo en aquel momento. Podemos entender de que si en estas ciudades había idolatría, está hablando de un altar y con dioses falsos. Por eso dice que derriben, ¿verdad? El capitel es la parte, ¿verdad?, alta de una columna. Tenían que destruir eso. Y los que estaban ahí también tendrían que ser destruidos. Así que la primera parte que entendemos en la época de Amós, que el juicio de Dios cayó, ¿verdad?, en la destrucción de los habitantes, ¿verdad?, de esta ciudad, ¿verdad?, de Israel. Ahora, si lo tomamos para nosotros, los juicios de Dios también no se pueden evitar. Dios se tiene, ¿verdad?, todo preparado, dice la nota, ¿verdad?, de que corresponde para esta pregunta. El juicio final es un acontecimiento sumamente solemne y terrible. Y se va a desarrollar, dice, delante del universo entero. Pensemos, ¿verdad?, que todos los habitantes de otros planetas, dice también esta misma nota, ¿verdad?, de los mundos no caídos, están observando, ¿verdad?, las escenas que suceden en esta tierra. ¿Y para qué tienen que ver? Para comprobar que Dios es justo. Satanás siempre dijo que Dios no era justo y que su ley no era justa, pero Dios va a ser glorificado por los habitantes de otro mundo al ver la justicia como Dios hace el juicio, ¿verdad?, sobre la humanidad. Y si estamos hablando de juicios, hermano Luis, podemos conocer que tiene tres etapas, ¿verdad? La primera etapa de juicio investigador, cuando Dios analiza la vida de cada persona que dice que es cristiana. Por eso le pone la plomada, ¿verdad? A lo que ya está edificado, Dios le pone la plomada para ver si en realidad da la medida exacta para hacer si va a salir bien en el examen, ¿verdad?, del juicio investigador. Ya la segunda parte es para los que no se salvan durante los 1000 años, para determinar el tiempo, ¿verdad?, del castigo. Y al final solamente es la ejecución, cuando Jesús viene ya por tercera vez, después, ¿verdad?, de 1000 años. Así que es interesante que los juicios de Dios ya están determinados. Y Dios conoce todo, ¿verdad? Conoce el pasado, el presente y el futuro. Y Él es un Dios, ¿verdad?, todopoderoso, y es un Dios también que todo lo sabe. Así que estos juicios son para demostrar, dice la nota, a los mundos no caídos que Dios es un Dios justo. Y también dice que Dios, dice, será honrado y su gobierno reivindicado y glorificado en presencia de todos los habitantes de los mundos
no caídos. Así que los juicios de Dios no los podemos evitar. En aquel momento, ¿verdad? El profeta Amós sí hubo parte de castigo como el juicio de Dios, pero también al final Dios ahora también nos demuestra, ¿verdad? Nos llama, nos invita y también se van a desarrollar estas etapas, ¿verdad? Del juicio. Así es. Concluimos. ¿Por qué los juicios de Dios son ineludibles? Porque es el mismo resultado de lo que cada uno ha sembrado y también porque el gobierno de Dios debe ser reivindicado. Pasamos a la pregunta número 6. ¿Qué le ocurrirá al pueblo de Dios? En Amós se presenta una escena entre los agricultores, hermano Enrique, muy común hacer esto. En el pasado era muy común hacerlo y se utilizó como una semejanza. Así como Dios ya había utilizado el de la plomada, ahora utiliza otra representación para hacer ver lo que el pueblo habría de vivir. ¿Qué dice Amós capítulo 9, versículo 9? Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. Entonces lo que ocurrirá al pueblo de Dios es un zarandeo. Aquí, hermano Enrique, cuando hablamos de un zarandeo, hablamos de una purificación. La nota especifica en 2 ocasiones, la nota que aparece de Consejos para la Iglesia, la página 615, habla en la primera parte, pero los días de la purificación de la iglesia se están apresurando rápidamente. Y al final también nos dice, y purificará completamente a su pueblo. O sea, nos habla de una purificación. El zarandeo es eso específicamente. Ahora, ¿el zarandeo es un momento específico? No, el zarandeo es un proceso que lleva a la iglesia de purificación. Por eso nosotros leemos acá el párrafo: en el poderoso zarandeo que pronto ocurrirá, estaremos mejor capacitados para medir la fortaleza de Israel. Acá encontramos este párrafo. También encontramos otro párrafo, Pastor Enrique, donde dice el zarandeo ya ha comenzado. O sea, ahí entendemos que el zarandeo es un proceso en el que se purifica la iglesia. ¿De que cómo se purifica la iglesia en ese zarandeo? El versículo expresa, puntualiza que el pueblo ha de ser zarandeado como el grano en una criba. O sea, habla de un proceso de sacudir, pero hace una diferencia. Todo lo malo, ¿hacia dónde va? De acuerdo al versículo, dice que ni un granito cae en tierra. O sea, especifica, lo bueno no cae. Lo bueno se mantiene. En la purificación de la iglesia, hermano Enrique, en el zarandeo, en esa purificación, lo bueno queda. En la iglesia, lo bueno no cae, lo bueno no se va, lo bueno no se sale. ¿Qué es lo que se sale? ¿Qué es lo que se va? Lo que nos sirve. En esa zaranda, lo único que cae en tierra es aquello que no se utiliza, aquello que no sirve, el bagazo, la basura, aquello que no se va a utilizar. Por eso en el versículo 10 habla ya de la parte que sí sale. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Aquí ya tenemos la parte directa. En el zarandeo, el bueno queda, se mantiene, y el malo se va. El que no se quiere someter o el que no quiere ir a los lineamientos de Dios es el que termina saliendo. Así que, hermano Enrique, esta purificación de la iglesia ha sido un proceso que se está llevando incluso ahora. Es un proceso que se está llevando, la iglesia debe ser purificada, y aquí puntualiza una sacudida. Yo me la pongo a pensar, hermano Enrique, como la última, la más grande, la que va a definir todo, en la que la Biblia especifica de la siguiente manera: el que es injusto, siga siendo injusto, y el que es justo, siga justificándose. A esa parte puntualiza al zarandeo final, pero ya ha llevado un proceso. Pastor Enrique, ¿un comentario? Sí, como es un proceso, pero llegará el momento en que va a ser una sacudida, ¿verdad? Sí. Como dice aquí en la nota, el Señor manifestará que su aventador, ¿verdad?, está en su mano, o sea, su instrumento para zarandear. Sí. Ahora, según dice un párrafo, ¿verdad?, del Espíritu de Profecía, en Primeros Escritos, menciona de que el motivo de la zarandeada va a ser el mensaje del testigo fiel. Así que en ese momento que se predique, ¿verdad?, de la manera correcta este mensaje, un mensaje fuerte, y que muchas
a un hermano, ¿verdad?, de la iglesia le sienten miedo. Y él digo, tiene que darse. Te tiene que dar el mensaje del testigo fiel y eso va a provocar un zarandeo, ¿verdad?, en su mayor magnitud dentro, ¿verdad?, del pueblo de Dios. Así es. Entonces, hermanos, concluimos. ¿Qué le ocurrirá al pueblo de Dios? Un zarandeo, en el que el malo saldrá y el fiel permanecerá. Pregunta 7 y conclusión de esta lección, Pastor Enrique. ¿Qué sublime promesa fue dada a los fieles hijos del Señor? Muy bien, que a pesar de todo lo que pasaban, de los castigos, de que iban a ser llevados cautivos, Dios prometía una restauración. Así como fue en el pueblo de Israel, ¿verdad?, en el pasado, también para nosotros Dios nos promete la salvación, nos promete una restauración y mantener un remanente a pesar de todas las invitaciones que Dios hace, del zarandeo que va a haber. No dice que todo va a caer, sino que va a quedar algo. Y esa es la promesa, ¿verdad?, sublime que hace el Señor a los hijos fieles, ¿verdad? A los hijos fieles que a pesar del proceso de purificación, Dios va a dejar un pueblo que va a disfrutar, ¿verdad?, de la salvación que el Señor ofrece a cada uno de nosotros. Así es. Entonces, hermanos, es una promesa maravillosa y es lo que el ser humano ha esperado. Desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios, Pastor Enrique, han esperado esa liberación, han esperado esa salvación, han esperado cuando todo sea arreglado por fin, y es la promesa que Dios ha dado, que todo aquel que en el zarandeo pase la prueba ha de disfrutar y ha de gozar. Así que concluimos. Qué sublime promesa fue dada a los fieles hijos del Señor, la promesa de la salvación y de la restauración de todas las cosas. Así, hermanos, llegamos al final del estudio de esta lección, esperando que pueda ser para vuestra bendición y que nos ayude a comprender más cuál es la voluntad de Dios y también a tomar la decisión firme de obedecer y servirle de todo corazón. Vamos a finalizar orando. Pastor Enrique. Padre, que moras en las alturas de los cielos, agradecemos en esta hora por el privilegio que nos regalas de la vida y de poder meditar, Señor, en tu santa palabra. Bendice este estudio de la escuela sabática, que sea de mucha bendición para cada uno de tus hijos. Ayúdanos a comprender el mensaje que nos das a través de esta historia, Señor, de los profetas menores. Que la experiencia que pasó el pueblo en aquella época nos sirva a cada uno de nosotros para no cometer los mismos errores, sino de buscarte de todo corazón y poder alcanzar la salvación y verte, Señor, en las mansiones celestiales. Perdona, Señor, todas nuestras faltas y pecados. Derrama tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros para mantenernos firmes y poder pasar el examen, Señor, de esa zaranda. Bendice a tu pueblo en este país como en el mundo entero. Te pedimos por los enfermos y por los diferentes planes de trabajo en el avance de tu obra. Pues lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es así como finalizamos el estudio de esta lección, esperando que pueda ser de vuestra bendición y también les agradecemos por vuestra presencia. Se despide vuestro servidor Luis Argueta y también el pastor Enrique Ramos. Que el Señor les bendiga a todos, esperando que sea de mucha bendición para sus vidas. Bendiciones para todos.